Vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos mencionado el libro de Job frecuentemente, porque Job es una escritura muy diferente. Es clasificado como Ketubim. Ketubim quiere decir las escritas. La parte de la Biblia que se llama Ketubim. Incluido en los Ketubim son los salmos. Jesús se refirió a los salmos frecuentemente. Y la otra parte mayor del Antiguo Testamento es Nevim. Nevim quiere decir profetas. Es hebreo, una palabra en hebreo. Y entonces, obvio que un profeta escribió los primeros 5 libros, que él fue Moisés, pero no lo clasifican como Nevim. Es clasificado como Pentateuco, o sea, los 5 libros escritos por Moisés. Moisés es un hombre muy especial. Yo esperaba dar un sermón sobre Moisés, porque tuve un juego de notas, pero se me han extraviado las notas, así que cuando los encuentro, pues vamos adelante con Moisés. Pero mientras, mirando aquí a Job brevemente, capítulo 6, levanta Job, sabemos algo de su experiencia, su sufrimiento, su alto sufrimiento, su angustia. Y en capítulo 6 está hablando Job, respondiendo a uno de sus amigos, íntimos amigos, compañeros de fe fueron, los 3 que vinieron para ver la miseria de Job, fueron también hombres de fe, hombres obedientes a Dios. Déjame ver, tuve un versículo que bueno, vamos a brincar al versículo 11, 6:11. Hablando en su miseria, explicando, respondiendo a su amigo, y dice, ¿qué fuerza tengo yo para esperar aún? ¿Esperar qué? Bueno, en su caso yo creo que estaba pensando de la esperanza de sobrevivir. ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? Estaba enfrentando la muerte. Veía inminente la muerte, el cuerpo completamente envenenado, en miseria absoluta, grandemente afligido. Tanta miseria que impresionó a sus amigos cuando vinieron, ni hablaron. Una semana sin hablar. Estaban asustados. Así que él dice, ¿qué meta tengo para alargar mi vida? No tengo. No hay esperanza. Buena pregunta. Bueno, a cierto grado, claro. Algunas personas pueden llegar a esa condición. Y aconteció. Pero a propósito de prolongar la vida, nosotros pensamos en prolongar la vida. Los jóvenes no se preocupan nada. Pero nosotros, un poco más avanzados de años, empezamos a pensar, ¿cómo puedo prolongar mi vida? Añadir años o meses. ¿Por qué queremos vivir? Vida es preciosa. Vida física es preciosa. Y eso es lo que estaba en la mente de Job. Veremos a Job un poco más después. Vamos a Salmos 17. Salmo 17. Estoy acostumbrado a otra Biblia en la orden original y iba a la otra dirección para Salmos. Salmo 17, muy familiar. Salmo.
oración de un hombre justo y en particular David, rey de Israel, pastor de ovejas y protector de ovejas. Por eso le hizo rey, porque era protector de ovejas. Su ensayo, su preparación, su entrenamiento era proteger ovejas. Así que Dios seleccionó entre toda la nación un solo individuo para proteger su grey, era grande la nación, pero su pueblo escogido. Y aquí, en esta oración, levanta también hacia el final, está rogando a Dios. Levantamos vamos a leer el versículo 10, hablando de cierta gente. Bueno, pide el versículo 8, déjame retroceder a eso, porque es curioso. Pide a Dios, guárdame como la niña de tu ojo. Casi todos que tienen niñas pueden apreciar eso. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los impíos que me oprimen, y de mis enemigos mortales que me oprimen, que me rodean, que quieren matarme. Ellos están protegidos con su propio celo. Con su boca hablan con soberbia. Yo creo que todos han visto tal cosa. Algo repulsivo, es extremo egoísmo, pero hay cantidad de ello en seres humanos. Han rodeado nuestros pasos. Sobre nosotros ponen sus ojos para echarnos por tierra. Se parecen al león que anhela la presa al punto de tomarle, o al cachorro de león que se agacha en secreto. Así que ora este hombre de Dios: levántate, oh Jehová, oh Eje. He pensado mucho en la pronunciación de ese nombre. El nombre es único. Una curiosidad, es un nombre traducido Jehová, pero es un nombre en hebreo que tiene solo 4 letras. Y como he explicado, es un nombre que es una forma de verbo sin tenso, no pasado, ni presente, ni futuro. Es una forma del verbo ser, pero como ser que siempre fue, ser que siempre será y ser que es. Y Jesús dijo en un entonces: yo soy. Cuando le arrestaron, ¿se acuerdan? El reporte que tenemos: vinieron para arrestar a Jesús y le preguntan si eres el que indicó Judas Iscariota, y él dice que yo soy, y cayeron de espalda. El poder de su palabra, yo soy, cayeron de espaldas. Levántate, oh Eje, hazle frente, somételo, con tu espada libra mi alma de los impíos. Bueno, estos fueron líderes de hombres, esto fue un rey de nación, y le costó, y estaba bajo amenaza constante, y siendo justo, más amenazado que otros reyes. Así que dice en versículo 14:
Oh Jehová, líbrame con tu mano de los hombres. De los hombres de este mundo. Mira el concepto que tenía el hombre justo, ¿eh? Los hombres de este mundo, cuya parte está en esta vida. ¿Por qué dice esta vida? ¿Qué sabía David de otra vida? Mucho más, sabía de otra vida. La cosa que aprendieron todos los hombres, todas las mujeres de Dios, a través de los siglos. De los cuantos siglos. Su parte está en esta vida. Interesante expresión, ¿eh? David dice esta vida, especificando que esta vida no es toda la vida, cuyos vientres llenas con sus tesoros, cuyos hijos se sacian y aún dejan para sus pequeños. Pero interesante expresión. Esta vida. Vamos al capítulo 27, mirando Salmos. Siempre hay muchas lecciones muy profundas en los Salmos, porque son las cosas que escribió un hombre de Dios, un hombre con el Espíritu Santo de Dios, en medio de mucha gente que no sabían lo que estaba pasando en la vida de David. Capítulo 27 es un capítulo, tenemos varios himnos del capítulo 27. Muy interesante, muy interesante. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Bueno, es una canción muy conocida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Bueno, él está hablando de la vida mortal, esta vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Se puede decir milagrosamente, aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. ¿Cómo que no? Pues esto fue la fe de este hombre. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido a Jehová. Esto es interesante. Versículo 4. No olvide versículo 4 de Salmos 27. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová. Imagínense, morar en la casa del Creador todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Bueno, tuvo grandes deseos este hombre de Dios, y hizo muchas expresiones interesantes. Vamos al capítulo 42, también menciona su vida, y está hablando de la vida física, aunque yo creo que al fondo de mente también David inclinaba hacia pensar en la otra vida también. Capítulo 42 es precioso, es la segunda parte de los Salmos, inicia el segundo libro de Salmos, y al principio ahí, déjame ver, bueno, dice, brincar aquí al
Al versículo 7, un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción estará conmigo. La oración al Dios de mi vida, el Dios de mi vida. Esa es la acción, esa es la actitud, esa es el perspectivo que tenía este hombre de Dios. El Dios de mi vida, porque reconoció que más de preservar esta vida física era la promesa de la otra vida, la vida venidera. Preciosa es. Bueno, iba a mirar a unos proverbios, tal vez mientras estamos aquí cerca. Vamos a mirar a Proverbios 4, avanzando a Proverbios 4. Son valiosos porque los proverbios están llenos de sabiduría, y sabiduría es todo el propósito para nosotros utilizar esta vida para adquirir sabiduría. Capítulo 4, 12. Bueno, versículo 10, 4:10. Creo que tengo apuntado bien. Escucha, hijo mío. Y esa es otra evidencia, ¿no?, de que es un padre hablando a su hijo. Todo el libro. Oh hija, si quieres, y recibe mis dichos, y se multiplicarán años de vida. Bingo. Mis dichos se te multiplicarán años de vida. ¿Qué le parece? ¿Es posible? ¿Es solo dichos? En el camino de la sabiduría te he instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento. Y si corres, no tropezarás. Bueno, eso es el deseo, ¿eh? ¿Y cómo es posible hacerlo? Bueno, según Salomón escribió estas palabras, los preservó, los colectó, y fueron preservados, pero tienen que ver. Mucho consejo excelente. Aférrate a la disciplina y no la sueltes. Consérvala, porque ella es tu vida. ¿Solo la vida física? Tenemos el concepto, ¿no?, que va más allá. Va más allá. No entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. Evítalo. No pases por él. Apártate de él. Pasa por largo. Pasa de largo. Porque ellos no duermen si no han hecho mal. ¿Han conocido yo he conocido tal persona? Wow. Imagínate tú. Así son. Pierden sus sueños y no han hecho caer a alguno. Les encanta hacer caer. Vamos a mirar el capítulo 10. 2 o 3 aquí son interesantes. 10 días, creo que este es 10. El que guiña el ojo, ¿es correcto? Guiña el hijo.
causa tristeza. Pero el que abiertamente reprende hace la paz. Es interesante proverbio. O otro proverbio dice, fieles son las heridas de tu amigo. Porque el amigo te dice la verdad, y aunque hiere, aunque duele, es provechoso. Once, 19. Bueno, dejé el versículo 11. Fuente de vida es la boca del justo. Bueno, vamos a 11, capítulo 11, siguiente, 19, 11, 19. Como la justicia es para vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Probarlo. Parece demasiado sencillo. Pero así es. Justicia es para vida. Y el que sigue mal está apresurando su muerte. Da pena, una verdad básica. Vamos a mirar el segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Porque esto es extraordinario en el reporte del profeta. Los reyes están incluidos en los profetas, porque profetas escribieron los libros de los reyes. Y segundo de Reyes 8. Conocemos el evento. Siempre estoy acordado de este evento. Por algo me ha impresionado por años, no sé por qué. Eliseo habló a aquella mujer cuyo hijo había, estoy pasando el evento es más atrás, no lo busqué. Bueno, pero había levantado de la muerte el hijo de esa mujer sunamita, no sé si se acuerda, y habló a la mujer y dijo a ella, levántate tú con toda tu familia y ve a residir donde puedas, pues Jehová ha llamado al hambre, ha declarado un hambre, y vendrá sobre la tierra durante 7 años. Avisó de antemano. Un ayuno, una sequía tan fuerte, y avisó de antemano a esta mujer, la sunamita, que le dio cupo cuando él pasó por esos rincones. Eliseo es la misma mujer que encontró a su hijo muerto y corrió donde el profeta, con fe, sabiendo que el profeta podía hacer algo, y definitivamente volvió a Eliseo y levantó el hijo de la muerte. Entonces la mujer se levantó e hizo como dijo el hombre de Dios. ¿Cómo no? Ella con su familia partió y se fue a residir en la tierra de los filisteos durante 7 años. Y sucedió que cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos y fue a clamar al rey por su casa y por su campo, que tenía que abandonarlo. Y el rey estaba hablando con Gehazi, el criado de Eliseo. ¿Se acuerda Gehazi? Mucha fama tiene Gehazi, para mí, porque hay otras declaraciones y obviamente escrito por profeta para saber esas cosas, el criado del hombre de Dios. Y él
parece que el rey decía: cuéntame por favor todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Le gustó al rey saber los milagros que Eliseo había pedido, una doble porción del espíritu de Elías, e hizo milagros grandísimos, mucho más sobresalientes que lo que hacía Elías. Y se dio que mientras él contaba al rey cómo había hecho revivir a un muerto, he aquí la mujer cuyo hijo había hecho revivir vino para clamar al rey por su casa y por su campo. Entonces Gehazi dijo: oh, mi señor y rey, esta es la mujer que recibió su hijo de la muerte. Este es su hijo, con ella quien Eliseo hizo revivir. Bueno, ustedes pueden, no sé si pueden creer que muchos ateos burlan las escrituras. ¿Por qué tiene esto? ¿No creen que es posible? Reportado siglos antes de que nació Jesús. Oh, qué cosa más grande. Bueno, vamos a mirar a Hechos 11. Pedro está reportando, si no equivoco. Sí, Pedro subió a Jerusalén, versículo 2. Contendían contra él los que eran de la circuncisión. Mucha, ¿cómo se dice? Desacuerdo, mucho conflicto. Y Pedro subió y estaba diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Oh, eso fue pecado imperdonable. No sé si hay casos iguales en México. Estoy tratando de imaginar gente tan baja que es horrible pecado hablar y comer con ellos. No sé si hay, pero en este caso así fue, y se consideraban tan horrible cosa. Así que Pedro comenzó a contarles en orden, diciendo: yo estaba orando en la ciudad de Jope y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por sus cuatro extremos, y llegó a donde yo estaba. Contando de su sueño, ¿no? Y muchos malentienden este sueño, inclusive, pero vamos a ver lo que contiene. Cuando fijé la vista en él, observé que vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Y luego oí también una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Interesante sueño, ¿eh? Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda.
¿Los bautistas saben algo sobre carnes inmundas? ¿No? Supongo que nada. Yo fui criado bautista y nunca supe nada de carnes inmundas. Pero ustedes saben algo sobre carnes inmundas. ¿Cómo la cosa? Bueno, así que fue con Pedro. Entonces respondió la voz del cielo en su sueño diciendo, por segunda vez, dice, lo que Dios ha purificado no tengas tú por común. Y esto ocurrió 3 veces, dice Pedro, y todo volvió a ser retirado del cielo. Muy interesante evento. Y está explicando algo muy diferente de lo que el mundo cristiano piensa. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu me dijo. ¿Cómo que el Espíritu le dijo? Dice, el Espíritu, mayúsculo, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Estos que vinieron para pedir a Pedro que suba allí al norte donde estaba esta casa de Cornelio. Fueron también conmigo 6 hermanos de la fe. Y entramos en la casa del hombre Cornelio. Y él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, con permiso. Creo que vi a alguien traer un jugo de nube. Gracias. Él te alabará palabras por las cuales serás salvo tú y la casa. Así fue el sueño de Cornelio. Bueno, dice que apareció el ángel incluso y así le aconsejó el ángel. Cuando comencé a hablar, dice Pedro, a la casa de Cornelio, empecé a hablarles y repentinamente el Espíritu Santo cayó sobre ellos también como a nosotros al principio. Pero está hablando con gente de la circuncisión, si saben algo de eso, que fueron los judíos estrictos, fariseos y etcétera. Y Cornelio, no israelito, gente baja, común, no se asocia con ellos, huelen feo. Como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, dice Pedro, cuando él decía, hablando de Jesús, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que, por supuesto, todo esto es lo que habló Pedro, explicando a sus interrogadores sobre su mal comportamiento yendo a la casa de Cornelio. Así que si Dios les dio el mismo don, también a nosotros, a ellos, don que recibimos nosotros a ellos, a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Y al oír estas cosas, se calmaron la enemistad, glorificaron a Dios, diciendo,
Así que también los gentiles, y actualmente, aunque es traducido los gentiles, y admito que se usa las palabras gentiles, y a la verdad no sé de dónde viene eso. Bueno, conozco la palabra en español, pero quiere decir gentil, correcto, cortés, pero usan la palabra, pero quiere decir las naciones. También las naciones, a las naciones, Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Para seguir viviendo en la carne o para vida más allá? Sabemos muy bien, pero el mundo no sabe. Algunos sospechan. Estuve hablando ayer mismo, curiosamente me llamó es bautista de Hueso Rojo. ¿Es correcto? Hueso Rojo. Y toda la vida. Pero él me confesó y dijo que yo tengo una confianza, dice. Y es mi fe personal. Dice. Dios tiene una vida para ti y no vas a morir antes de que Dios quiera y tampoco vas a nacer antes de que Dios quiera. Él ve que Dios tiene propósito en los niños que mueran de días o de meses. Y algunos mueren con 50 años, otros con 60, otros con 80. Pero Él está determinado que el largo de vida es determinado por el Todopoderoso. Interesante, estaba muy positivo con su fe. Interesante. No había escuchado un bautista hablar así antes. Bueno, Romanos 7. Romanos 7. Quiero tocar unas cosas aquí con ustedes. Siete días. Romanos. Declaración de Pablo, discutiendo. Por supuesto, Romanos 7 es básico, es esencial. Es el libro en el Nuevo Testamento sobre la ley de Dios, es legal. Y está explicando el asunto de pecado y el conflicto sobre el pecado en nosotros, nuestros conscientes, y cómo se vive con el consciente. Y es absolutamente necesario. Cualquier candidato para bautizarse y hacer un pacto con Dios tiene que leer y absorber y meditar sobre el capítulo 7 de Romanos. Pero en versículo 10 dice el apóstol Pablo, escribiendo a estos latinos, insisto en llamar a los romanos latinos, ¿está bien? Versículo 9, así que yo vivía un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, está hablando específicamente del 10º mandamiento, si pueden creer, el pecado revivió y yo morí. Bueno, si murió o no pudo escribir estas palabras, ¿de qué habla? Se enteró que estaba destinado a morir la segunda muerte. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Bueno, mucho contiene este capítulo.
y contiene palabras sobre la ley de pecado en la carne. Muy importante saber. Sin ese conocimiento, seres humanos no van a progresar en este empeño que tenemos de desarrollar espiritualmente o desarrollar sabiduría. Incluso, Hebreos 11, vamos a ubicar a Hebreos 11. Quiero tocar unos puntos de más, no quiero fallar en ello. Hebreos 11. Capítulo muy familiar, hemos mirado. Se pudiera decir que es el capítulo sobre creer, aunque dice fe, pero creer es lo que tiene que ver en todo aspecto. Brincamos aquí al final, versículo 32. ¿Qué más diré? Dice el escritor a los hebreos. Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón. Oh, Gedeón. Oh, había de convencerle a Gedeón. Muy dudoso. No, pues no estoy tan seguro. ¿Por qué no esta noche la lana está empapado, pero sin rocío? Y la siguiente, no, es posible que pues, siguiente noche, por favor, la lana seca y rocío en todas partes. Y por fin se convenció. Desafió a Dios. O puso desafío, Quería más prueba, porque sabía que el intento de Dios, la comisión, era ir contra un gigantesco ejército de 10-20 mil hombres, madianitos, y él con solo 300. Y le parecía suicidio, pero mandato de Dios, por favor. Bueno, interesante lo que pasó con Gedeón. De Barak, ¿se acuerda de Barak? Y Sansón. Estos fueron hombres de Dios. Muchos piensan que Sansón falló completamente. Bueno, sí, a cierto grado, pero era un hombre de fe y terminó dando su vida a la comisión que le dio Dios. De Jefté, de David, por supuesto, David, muy honrado, aunque también David tuvo grandes faltas, cometió pecado, David, hombre de Dios, santo de Dios, escritor de los salmos, muchos de ellos. De Samuel, qué hombre Samuel. Y de los profetas. Por creer, por confianza en Dios, por creer a Dios, por arriesgar la vida, obedeciendo a Dios. Ahí va. Estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Cuál de ellos tapó bocas de leones? ¿Te acuerdas? Daniel, sofocaron a violencia de fuego. Oh, sí. Ve cómo iba la mente del que estaba escribiendo. Conocía la historia antigua y los detalles. Por eso están en la Biblia, por eso están preservados. Escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron
por resurrección sus muertos. Entre ellos la tsunamita, la viuda a donde fue Elías durante el sequía. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Clasifica. Bueno, maravilloso es. Mateo 7, parte del Sermón en el Monte. Jesús de Nazaret, el prometido Mesías, el que fue prometido a Adán y Eva en el huerto, cuando fueron expulsados, actualmente antes de que fueron expulsados, pero tenía que ver con su esperanza. Y el profeta Enoc habló del Mesías venidero, Noé profetizó de él, todos los profetas, Moisés incluso, profetizaron sobre el Mesías venidero. Y todos sabían que será, bueno, hasta hoy día, los judíos, si conocen algunos, los judíos, los rabinos, hoy predican que todavía queda por venir el Mesías, en la carne, hombre. Rechazaron el que, cuando vino. Y están en alta maldición por eso, pero no lo saben todavía. Han de aprenderlo. ¿Dónde iba? Mateo 7. Sermón en el monte. Declaración del mismo Jesús. Conocemos esta, versículo 13, 7:13. Entrad por la puerta estrecha. ¿Entrad qué? Entrad al reino de Dios. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos, la gran mayoría, los que entran por ella. Todos ellos van a levantar en la gran resurrección, la segunda resurrección. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Punto importante, vida. Ahí voy. Hablamos de vida y realmente estuvimos hablando en el caso de levantar el hijo de la tsunamita o cualquier evento de levantar de entre los muertos. Hablamos de volver a vida física, renovar el cuerpo físico, pero esto está hablando de vida permanente, esto está hablando de otro cuerpo, un cuerpo no sujeto a tiempo ni a espacio, pero un cuerpo como tenía Jesús cuando se resucitó de entre los muertos. Bueno, vamos a Job 14, no puedo evitar mencionar esto. Algunos de ustedes estaban presentes ayer y toqué un par de escrituras nada más, pero hablé exclusivamente en otro idioma, inglés. Pero ahora me gustaría discutirlo en español. No profundamente, pero volveremos a Job. Job 14. Estuvimos en Job 7, esta vez Job 14. Porque interesante, otras palabras de Job. Obviamente Dios utilizó al hombre para preservar, o más bien el profeta que escribió el libro,
para preservar y mostrarnos verdades básicas y importantes. Y una de las preguntas que puso la condición de mente del hombre es así, versículo 13: ¿cómo quisiera que me escondieses en el Seol, o en la tierra, o enterrado, o en la muerte? Que me encubrieses hasta que se apaciguara tu furor. Porque él sintió que estaba recibiendo el furor de Dios. Y que fijases un plazo para acordarte de mí. Y pregunta, famosamente dice, si el hombre muere, o si una mujer muere, ¿volverá a vivir? O esto es buen material para el ateo, ¿eh? Cualquiera de ellos, pregúntales. No, van a decir que no. Ellos predican que no. Para ellos es final la muerte, ¿no? Todos los días de mi vida, todos los días de mi milicia, mejor dicho, aquí traducido, esperaré hasta que llegue mi relevo, perdón. Y esta es la creencia de este hombre de Dios. Entonces, estoy muerto, los días esperaré, pero entonces llamarás con voz y yo te responderé. Añorarás la obra de tus manos. Y siempre menciona esto, y ustedes bien saben que Dios no obra con todos los seres humanos, muy poquitos de ellos, pero sí obra con algunos. Y añorará a la obra de sus manos, de seres humanos. Interesante. ¿Por qué escribió esto el profeta? ¿Para educarnos? Mi transgresión, bueno, versículo 16, porque ahora me cuentas los pasos. Muchos piensan, Dios no pone mucha atención, ¿sí? Y no das tregua a mis pecados. Mi pecado, mi transgresión, tienes sella en una bolsa y recubres mi iniquidad. Mucha verdad tenía a este hombre. Ok, voy a brincar al Juan 5, eso es lo que hice ayer. Juan 5, ocasión en que Jesús estaba hablando al público. 5 y 6 estaba hablando al público, no a sus discípulos, al público. Pero extraordinarias palabras habló. Tremenda cosa. Voy a brincar bueno, vamos a empezar en el versículo 19. Por esto respondió Jesús, les decía, porque los judíos están presentes y están escuchándole.
Están criticándole por haber sanado a alguien, creo que el sábado, si no me equivoco. Sí. Así que Jesús respondió y les decía, de cierto os digo que el Hijo del Hombre, no, dice que el Hijo nada más, dice Hijo del Hombre en otro lugar aquí, pero el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que hace, lo que ve hacer el Padre es lo que hace. Porque todo lo que el Padre hace, esto lo hace también el Hijo, de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. También una verdad que parece que el mundo cristiano no cree. ¿Cómo que no creen? Pero ahí está. De mayores obras y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os asombréis. Bueno, no he ido al detalle, y sabemos que Juan es el que reportó esto. Juan, que sobrevivió a todos los demás apóstoles, mucho más joven que los demás, bueno, no mucho más, pero el menor de todos los discípulos. Pero sobrevivió a ellos unos 30 años. Mínimo. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y sigue diciendo esto, casi nadie puede creer. Imagínate cómo no le creían cuando decía esto a los judíos, ¿eh? Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. ¿Qué tal esa palabra tiene? ¿Positivo? ¿Cosa ya hecha? ¿Cosa cierto? Tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Y sigue diciendo, y mira, ya se metió en el tema y no tardó. De cierto os digo que viene la hora. Sí, en griego dice hora. Y ahora es. ¿Cómo? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Exactamente lo que Job había dicho unos 2.5 milenios antes. Y los que oyen vivirán. Tremenda cosa. También le dio autoridad para hacer juicio al Hijo, porque Él es Hijo del Hombre. Aquí, otra persona ayer me vino después y me preguntó, porque casualmente mencionó en inglés que he chocado en Latinoamérica varias veces con personas que me regañan por mencionar el Hijo de...
y no les gusta que Jesús se llamó Hijo del Hombre. ¿Cómo que el Hijo del Hombre? Era Hijo de Dios. ¿Cómo es que dice Hijo del Hombre? Porque era hombre, era mortal, con las limitaciones que tenemos, con las mismas pasiones que tenemos. Aprendió por lo que sufrió, dice el apóstol en el mismo libro de Hebreos. Por eso Jesús se llamó el Hijo del Hombre. Y no mencioné esto ayer, pero por encima de todo, Jesús probó que era mortal, porque murió. Le mataron. No hay más prueba que uno es mortal, ¿no? No os asombréis de esto, porque vendrá la hora. Aquí está la hora, otra vez. La hora cuando no dice los, dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, que es la primera, que es la mejor. Pero los que practicaron el mal, para la resurrección de juicio. Es la segunda resurrección. El gran juicio del trono blanco, o el juicio del gran trono blanco. Es la segunda resurrección, es la general. Los que participan en la primera, ¿qué clase de cuerpo recibirán? Un cuerpo como Jesús tenía cuando resucitó de entre los muertos. Más en la segunda volverán a vivir en carne, mortal, otra vez. Bueno, son tremendas cosas declarado por Jesús y podemos tener toda confianza en ellos si es que creemos a Jesús. Si no, cuestión tuya. No. Es responsabilidad individual. Capítulo 11, vamos a mirar este evento antes de cerrar hoy. El evento de Lázaro, muy valioso es, para mí, sobresaliente, solo reportado por Juan. Habiendo dicho, versículo 11 de Juan, libro de Juan. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro, porque todos eran amigos de Lázaro, íntimo amigo de Jesús, pero todo lo demás le querían. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos dicen: si duerme se sanará, hay esperanza, solo está dormido. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá, para que creáis. Bingo. Para
que creáis. Pero vayamos a Él. Versículo 17, cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro está en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, 1.5 millas más o menos, 15 estadios, déjame ver, 15 estadios. Esos son 15 estadios, son 2 millas, ¿no? Casi, poco menos de 2 millas. Un estadio son 1/8 de milla, así que 16 estadios, 2 millas. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María, sus hermanas, para consolarlas y su hermano. Entonces cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en la casa. Y Marta dijo a Jesús, muy interesante, ¿eh? Fiel reportero nos dice, Señor, dice Marta, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso fue la fe de ella, ¿no? Que si hubieras estado, tú le hubieras sanado y no hubiera muerto. Pero ahora también sé, mire, la mujer sabía, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que Jesús dijo, sí, bueno, tu hermano resucitará. Y Marta, mire, ¿qué dijo Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En esta ocasión es en que Jesús dijo esta tremenda cosa, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Cree esto? Tremendo evento. Y aconteció, al disgusto de los judíos y los fariseos, le opusieron más fuerte que nunca después de aconteció esto. Y da tanto detalle, yo creo que el apóstol Juan, para enfatizar el efecto de lo que hizo Jesús. Pero llamó, gritó en gran voz, dice, Lázaro, ven fuera. Tremendo. Salió todavía con la ropa de entierro. Tremenda cosa. Puede que el apóstol Juan nos contó y nos preservó eso para engañarnos. No, sabemos que no. Por supuesto, también sabemos que Lázaro murió otra vez. E incluso buscaron matarle a Lázaro en el mismo momento que mataron a Jesús. Y hubieran hecho. Y después de la muerte de Jesús trataron de matar a Lázaro. Y también a José de Arimatea. Una campaña de varios años. Bueno, la mano de Dios es más fuerte que cualquier mano de hombre. Y estamos asociándonos con ese tremendo poder de vida.